Bien, jóvenes, estamos de regreso en esta tercera parte, en esta segunda parte, perdón, final de lo que son los sismos. Y, y habíamos estado viendo, pues, el cinturón según Pacífico, ¿no? Que conocido como cinturón de fuego, que es lo que abarca toda la costa de América del Sur, México y California hasta Alaska, y que termina, pues, en las Islas Aleutianas, ¿no? Antes de dirigirse hacia el sur, hacia Japón y las Islas Orientales. Y luego habíamos visto el cinturón euroasiático, melanésico, alpino y malayo, que incluye las cordilleras alpinas de Europa, Asia, que conectaba pues las archipiélagos de Melanesia, desde España, prolongándose por el Mediterráneo hasta Turquía, la Himalaya y los Indias Orientales, ¿no? Y finalmente, una tercera opción, ¿no? Una tercera opción altamente sísmica, que la formaría la dorsal mesoatlántica, ubicada en el centro del Océano Atlántico, ¿no? Vemos aquí en el gráfico, ¿no? Que es esta, ¿no? Que en todo el centro del Océano Atlántico. Y es una zona donde pocas veces se ven movimientos sísmicos, ¿no? Hay regiones donde la actividad sísmica es casi nula o desconocida, ¿no? Lo que pone de manifiesto que el peligro representado por los temblores es muy grande en ciertas regiones y casi nulo o insignificante en otros, ¿no? En esta parte del Atlántico casi no se registran, no se registran actividad sísmica, ¿no? Conocida. Muy pocas veces. Es rara vez que se produzca en el centro del Pacífico, en esta dorsal mesoatlántica, eh, temblor, ¿no? Pero estudiando la distribución de los hipocentros de distintos terremotos que han tenido lugar a lo largo de la historia, vemos que la superficie terrestre se divide prácticamente en tres zonas, ¿no? Y hay regiones sísmicas, ¿no? Regiones penisísmicas y regiones asísmicas, ¿no? Las regiones sísmicas son zonas, ¿no? Activas de la corteza terrestre, ¿no? Muy propensas a sufrir grandes movimientos sísmicos, ¿no? Eh, que coinciden con las zonas de impacto o roce de las placas, ¿no? Y ahí sí pues se ven grandes sismos se han dado a través de la historia. Y hay regiones también penisísmicas, ¿no? Estas regiones penisísmicas son zonas en las que solo se registran eh, movimientos débiles y no una presencia, ¿no? En esta zona penisísmica, las zonas que se registran son terrenos débiles de poca intensidad, ¿no? Y no con mucha frecuencia. O sea que de alguna u otra vez, ¿no? Estas zonas penisímicas, ¿no? Zonas en las que solo se registran movimientos de poca intensidad, débiles, ¿no? Y las regiones asísmicas, acá. Las regiones sísmicas son zonas muy estables de la corteza terrestre, ¿no? En las que raramente se registran terremotos. Estas zonas, pues, son sobre todo regiones muy antiguas, ¿no? De corteza de tipo continental, ¿no? Que tienen especies de escudos, ¿no? Si comparamos nosotros la distribución mundial de epicentros, ¿no? Que significa pues la sismicidad mundial, con las principales capas tectónicas, vemos inmediatamente que las placas sísmicas corresponden en su gran mayoría y de forma sorprendente, ¿no? Con las fronteras, ¿no? Con las fronteras, estas fronteras que se da entre las placas, esto es cada tipo de interacción entre placas que produce sismos, ¿no? Cuando hay una interacción, las placas chocan,
ahí se va a ver pues sismos de gran intensidad, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, en sus módulos, eh, ahí vemos las principales placas continentales en el mundo, ¿no? Algunas de las zonas sísmicas difusas con las que se encuentra, por ejemplo, cerca de las islas de las Filipinas, en los extremos occidental y oriental del Mediterráneo, ¿no? Y en el extremo nororiental de Sudamérica, son regiones también donde la presencia de microplacas aún está bien documentadas, pero que también son zonas, pues, donde se producen grandes movimientos sísmicos, ¿no? Luego vamos a ver nosotros lo que son las características, ¿no? ¿Qué características nos presenta esto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el punto exacto en donde se origina el sismo se llama foco o hipocentro y se sitúa debajo de la superficie terrestre a unos pocos kilómetros, a un máximo de unos 700 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, en el punto exacto del sismo, ¿no? Se puede ver y siempre está situado bajo la superficie terrestre, ¿no? Y luego hablamos también del epicentro, ¿no? El epicentro es la proyección del foco o nivel de tierra, es decir, el punto de la superficie terrestre situado directamente sobre el foco donde el sismo alcanza su mayor intensidad, ¿no? Cuando hay un terremoto, por ejemplo, y dicen Chimbote, ¿no? El epicentro fue en Chimbote, a, a 50 kilómetros de profundidad en el mar, ¿no? Entonces ahí recién vemos dónde ha sido el epicentro, dónde hay mayor grado de intensidad de ese epicentro y daño destructivo, indudablemente que sí, ¿no? Luego también vemos sobre el fallamiento, ¿no? El fallamiento también es conocido como falla, ¿no? El fallamiento. El fallamiento conocido como falla, ¿no? De una roca, ¿no? El fallamiento de una roca es causado precisamente por la liberación repentina de los esfuerzos impuestos al terreno. De esta manera es puesta en vibración, ¿no? El fallamiento se pone en vibración, ¿no? Y esta vibración se debe a que las ondas sísmicas se propagan en todas las direcciones y que transmiten la fuerza que se genera en el foco sísmico hasta el epicentro en proporción a la intensidad y magnitud de cada sismo, ¿no? Y nosotros ahí en su módulo, que ustedes de repente lo están visualizando, también se genera, ¿no? El epicentro, el foco, el frente de onda, la falla y el escarpe de falla, ¿no? Que todo tiene pues una revolución compleja, ¿no? Un mundo donde los movimientos se van en todas las direcciones, de arriba, abajo, izquierda, derecha, centro. Entonces hay fuerte carga del movimiento de la Tierra. Y luego tenemos nosotros también en este aspecto, ¿no? Lo que son los maremotos, ¿no? ¿Cómo se da un maremoto, ¿no? El maremoto son los que tienen pues lugar en el mar, ¿no? Y, y este maremoto es formado por grandes olas que son llamados también tsunamis, ¿no? Que vayan formando olas gigantescas de gran poder destructivo en las costas vecinas. Al tiempo comprendido entre dos terremotos se le llama tiempo de recurrencia. Y al alza de calma, o sea, menos sismos y de baja magnitud, en las áreas donde han ocurrido macrosismos, se le conoce como actitud sísmica, ¿no? Y luego de eso, vemos lo que es también el impacto, ¿no? El impacto. Vienen a ser los efectos de un sismo que traen como consecuencias el descubrimiento del suelo, los incendios, las olas marinas sísmicas y los derrumbes, así como la interrupción de los servicios vitales, el pánico y el choque psicológico, ¿no? Estos daños dependen de la hora en que ocurre el sismo, ¿no? La magnitud, la distancia del epicentro, la geología del área, el tipo de construcción de las diversas estructuras, la densidad de la población, la duración del sacudimiento,
¿no? Y, para cuantificar o medir el tamaño de un temblor, se utilizan las escalas de intensidad o magnitud, ¿no? Las diversas zonas sísmicas se miden también a través de cuestiones gráficas de tiempo y distancia llamadas sismogramas, ¿no? Y que establecen pues el epicentro de cualquier sismo, ¿no? Bien, en cuanto a las escalas, hay escalas pues, de intensidad de Mercalli, que está asociada al lugar determinado en que asigna la función de los daños a efectos causados por el hombre y sus construcciones. Luego tenemos la escala de magnitud o escala de Richter. Esta está relacionada con la energía que se libera durante un temblor y que se obtiene en forma numérica a partir de los registros obtenidos con los sismógrafos, ¿no? Los sismógrafos son los que miden el daño del sismo, ¿no? Pero acá también viene una cosa que son los premonitorios. ¿Qué es un premonitorio, no? Frecuentemente algunos temblores grandes son predecidos por temblores de menos magnitud, ¿no? Generados al inicio del procuramiento alrededor de lo que sea la región focal de gran temblor, conocido como temblores premonitorios. Y hay réplicas, ¿no? Estas réplicas también los sismólogos también han observado que inmediatamente después de lo que ocurre un gran temblor, este es seguido por temblores de menor magnitud, ¿no? Y también se dan lo que es las predicciones sísmicas, ¿no? Porque cuando se dan las predicciones sísmicas y los sismos son un fenómeno recurrente. ¿Por qué? Porque la acumulación suficiente de energía en cualquier lugar tendrá que liberarse pues, reiteradamente mediante la ocurrencia de un nuevo sismo, ¿no? Y los eventos sísmicos ocurren periódicamente en las mismas regiones geográficas a medida pues que pasa el tiempo, ¿no? En una región donde no ha ocurrido un temblor fuerte mayor, es la probabilidad de que ahí ocurra uno, ¿no? Y luego vienen, jóvenes, los sistemas de alerta sísmica, el SAS, ¿no? Ellos son implantados en algunos países, dan la oportunidad de conocer el inicio de un sismo fuerte cerca de su epicentro. Y la diferente velocidad de propagación de la onda sísmica y eléctrica y la distancia entre el sitio del epicentro sísmico da lugar a donde se puede prevenir los efectos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué hacer ante un sismo, ¿no? ¿Qué nosotros debemos de hacer cuando ocurre un sismo, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer cuando ocurre un sismo, ¿no? Los sistemas de alertas son implantados en algunos países y dan la oportunidad de conocer el inicio de un sismo fuerte acerca de su epicentro, la diferente velocidad de propagación de las zonas sísmicas y eléctricas y la distancia entre el sitio del epicentro sísmico, ¿no? La diferente velocidad de propagación de las zonas sísmicas y eléctricas, la distancia entre el sitio y el epicentro sísmico, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros para reducir los efectos del sismo, ¿no? En la actualidad, los especialistas que estudian los sismos han logrado predecir la localización de áreas sísmicas, pero no pueden predecir aún cuándo ocurrirá un movimiento, ¿no? Los animales como los caballos, por ejemplo, las vacas, los perros y los gatos, pueden sentir pequeñas vibraciones que son imperceptibles para los seres humanos y su comportamiento puede predecir lo que se viene un terremoto bastante amplio, ¿no? Esto de alguna u otra manera, nos dan pues como conocimiento de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces nosotros debemos reconocer la salida más rápida de la casa en caso de terremoto, ¿no? Mantener escrito un plan de emergencia y colocarlo en un lugar visible, fijar bien las paredes, los estantes, los cuadros, los espejos o cualquier objeto pasado, ¿no? Y tener listos los suministros de energía. Pero las recomendaciones generales ante una emergencia, ¿no? Sería pues conversar con los vecinos y trabajar en coordinación con las autoridades para saber cómo prepararte y actuar durante un desastre y preparar la mochila como emergencia, ¿no? Esos son los puntos principales, jóvenes, para poder
poblarse ante un sismo. Bueno, eso es todo, joven. Muchas gracias y te daré otra oportunidad.